Amigos de la galaxia cripto y guerreros del criptoespacio, bienvenidos otra vez al campo de batalla silencioso del criptoespacio profundo. Hace apenas 48 horas el Bitcoin, BTC, intentó sostener su soporte clave, pero el movimiento institucional dejó señales que pocos leyeron a tiempo. Mira bien, lo que parecía un simple retroceso podría ser la ventana de acumulación que define el próximo rally. Entonces hoy no venimos a contarte titulares, sino a desmenuzar los golpes del sistema, la resistencia del ecosistema y las jugadas que están reescribiendo la narrativa financiera. Winklevoss vs JP Morgan, el bloqueo que huele a censura financiera. Tyler Winklevoss acusó públicamente a JP Morgan de frenar el acceso de Gemini tras criticar sus nuevas tarifas bancarias. Por lo tanto, lo interesante es que un simple cambio de tarifas revela hasta dónde puede llegar el maquillaje regulatorio cuando el poder tradicional siente que pierde terreno. Aquí no estamos hablando solo de un banco. Estamos hablando de la rebelión financiera entre el sistema tradicional y quienes empujan la soberanía monetaria. Además, si esto escala, podría alterar la relación entre empresas institucionales, criptoempresas y los reguladores que pretenden mantener el control del relato. El Salvador y su reserva de Bitcoin, orgullo nacional vs realidad ciudadana. Un ejecutivo de ONG lanzó una crítica directa. La reserva de BTC de El Salvador no está beneficiando al ciudadano promedio. Por lo cual, parece épico en los titulares, pero cuando bajas a la calle, las velas japonesas del mercado no pagan la cesta básica. Así que esta tensión deja claro que la soberanía monetaria no basta si no hay liquidez real en el bolsillo de la gente. Y mientras el FMI presiona y el Gafi marca sus reglas, la narrativa, Bitcoin es libertad, enfrenta el reto de demostrar impacto tangible. Dragonfly vs DOJ, la batalla legal por Tornado Cash. El Departamento de Justicia mantiene bajo lupa a Dragonfly Capital por su inversión en Tornado Cash. Entonces, aquí está la clave, lo que muchos ven como un simple caso legal, podría definir cómo los reguladores tratarán las futuras innovaciones en DeFi. Dragonfly promete defenderse vigorosamente. Este conflicto es más que una citación, es un test sobre el límite entre la innovación cripto y el ataque institucional disfrazado de protección al consumidor. Por otro lado, Roman Storm, juicio que puede sentar precedente. El equipo de defensa de Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, cerrará su caso la próxima semana. Esto, nadie lo dice en voz alta, pero si Storm testifica, cada palabra podría mover la aguja en la guerra criptorregulatoria. En este tipo de juicios, no se decide solo el destino de una persona, se definen las reglas futuras del DeFi y de cada smart contract que busca sobrevivir a la censura institucional. Fondos tokenizados, Wall Street prepara su contraataque. Mientras las monedas estables siguen creciendo, Goldman Sachs y BNY Mellon impulsan fondos tokenizados del mercado monetario. Así que, este es uno de esos movimientos silenciosos que parecen técnicos, pero esconden la segunda parte de la fórmula institucional, acumular antes de que se note. Además, estos productos prometen liquidez, regulación y seguridad, pero también marcan un intento claro de dominar el sistema antes de que las altcoins y las DeFi ganen demasiado espacio. Análisis técnico cripto, hoy. Bitcoin $118.189 BTC sigue consolidando por encima del nivel psicológico de $117K, con soporte inmediato en $115K, $114K. Las velas diarias muestran una pausa tras el rally reciente, aunque muchos analistas consideran que esta corrección es saludable dentro de una estructura aún alcista institucional desde arriba. El primer obstáculo real aparece cerca de $119K, $120K, zona donde se frenó anteriormente el impulso. Va a sonar intenso, pero si BTC rompe ese techo, anticipa una avalancha institucional como pocas veces viste. Ethereum $3.747, ETH mantiene el soporte en $3.700, $3.640, en plena zona de acumulación guiada por flujos entrantes de ETF de ETH en Estados Unidos. La resistencia clave está en $3.800, $3.820, una ruptura firme por encima podría traer directamente un salto hacia $3.900, $4.000. Descubrí un dato en los flujos que pocos mencionan, ETH está a punto de catapultarse si el volumen institucional sigue así.
Solana $187. Sol ha caído un 3 a 4% en las últimas 24 horas, pero se sostiene cerca del soporte técnico alrededor de $180-178. Ha cerrado un triángulo ascendente y está testeando ese breakout, con objetivos claros en $205.225 y hasta $250 si retoma impulso. Puede parecer confuso desde fuera, pero este patrón técnico en Sol podría encender la próxima ola alt-season. XRP $3.18. Después de registrar una subida en julio, XRP se mueve lateral entre $3.023.20, con soporte firme por encima de 3,10, aunque muestra menor sentimiento retail según Santiment, una señal de posible compra inteligente por debajo del radar si se abre camino hacia $3.40, 3,50. Los próximos objetivos podrían alcanzar $4 en caso de avances regulatorios o aprobación de ETF Spot. Estaba ante todos, pero pocos lo notaron. XRP tiene camino libre si el ETF Spot gana tracción. Dogecoin 238 centavos DOGE retrocedió un 4% tras entrar en zona de sobrecompra con RSI en 80, lo que generó una corrección técnica desde los 24 centavos 239 hasta 23 centavos 235 centavos. Tiene resistencia breve en 24 centavos 245. Si vuelve a capitalizar el hype comunitario y las ballenas entran, un nuevo rally puede llevarlo hacia los 27 centavos 0,28. Momento meme al máximo. DOGE es pura emoción, no lógica, y justo ahí está su magia si vuelve el empuje social. Mientras el Bitcoin, BTC, mantiene su soporte clave en plena turbulencia, los movimientos políticos globales se intensifican. Hoy, el FMI y el Gafi vuelven a marcar su territorio, empujando nuevas normas de regulación cripto que, según ellos, buscan estabilidad global. Además, en la práctica reconfiguran el poder financiero y limitan la soberanía monetaria de países emergentes. Puede sonar exagerado, pero este tipo de maniobras suelen esconder algo más: consolidar el control antes de que la tecnología descentralizada rompa el tablero. Lo vemos reflejado en casos como el de El Salvador, cuya reserva de BTC, aunque histórica, enfrenta presiones externas y compromisos con el FMI que frenan su impacto en el ciudadano común. Por lo tanto, la misma narrativa apareció en episodios previos. Lo analizamos en el vídeo sobre Bután y la geopolítica cripto, donde las instituciones globales movieron sus fichas para dominar el sistema antes de que nuevas economías pudieran ganar independencia real. Y aquí es donde la narrativa oficial se quiebra. Mientras dicen proteger al consumidor, la realidad muestra un ataque preventivo al ecosistema DeFi y a los players institucionales que apuestan por el cambio. Mientras tanto, al mismo tiempo, en Estados Unidos, los casos legales contra Tornado Cash y la presión sobre fondos institucionales como Dragonfly no son hechos aislados, son parte de una fase de guerra cripto más amplia. Microestrategias silenciosas, fondos tokenizados de Wall Street y leyes con maquillaje regulatorio apuntan a un escenario en el que la censura incluida será la norma si la comunidad no reacciona. Además, la pregunta es clara: ¿seremos espectadores de este ataque institucional, o guerreros que entienden que cada satoshi es un voto en esta rebelión financiera? Reflexión final: hoy vimos cómo el mercado cripto no es solo un gráfico con velas japonesas, es un campo de batalla donde Bitcoin, Ethereum y las altcoins se mueven bajo la sombra de instituciones, ballenas y reguladores. Esto suena arriesgado, pero cuando entiendes la lógica detrás de cada movimiento, todo encaja en un plan mayor. El FMI, el Gafi, los reguladores de Estados Unidos y las empresas institucionales están marcando cada soporte y cada ruptura, no solo en los precios, sino en la narrativa global. Entonces, me di cuenta de algo clave. Cada vez que el sistema tradicional intenta imponer control, abre sin querer una nueva ventana de acumulación. Los fondos tokenizados, los juicios contra Tornado Cash y la presión sobre países como El Salvador son señales claras de que esta no es solo una guerra financiera, es una rebelión tecnológica. Por lo cual, fíjate bien, lo que parece un ajuste regulatorio es, en realidad, un ataque preventivo para frenar el crecimiento de las DeFi y la soberanía monetaria. Y aquí es donde entra la comunidad. Nosotros, los guerreros del mercado. Porque, aunque todo esto pueda parecer abrumador, hay una regla que nunca cambia:
Además, si entiendes la estructura, si identificas el soporte y lees el movimiento silencioso de las ballenas, conviertes la presión en oportunidad. Cada vela importa. Cada satoshi es un voto. Cada decisión en este mercado es un mensaje directo a quienes creen que pueden controlar la historia. Lo más loco es que estaba ahí, frente a todos, pero muy pocos lo vieron. El verdadero poder no está en los gráficos, sino en la resistencia que creamos juntos. Guerreros Satoshi maníacos y locos del mercado cripto, hasta aquí llegamos hoy. Si quieres seguir esta guerra cripto y entender cada movimiento de Bitcoin, Ethereum y las altcoins antes de que el sistema las maquille, revisa los enlaces en la descripción. Ahí tienes más análisis, herramientas y estrategias para mantener tu ventaja. Y ojo, lo que viene podría cambiar el juego más rápido de lo que crees. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a los que no esperan las noticias, las anticipan.